Muy bien, hermanos. Hoy día es em, 26 de agosto, lunes 26 de agosto, hermanos. El título de la lección para hoy día está ahí en la pantalla, hermanos. A ver si alguien puede confirmar si se ve o no se ve la presentación. Puede dar una lectura al título, si es que se ve. A ver, Dice hermano. un árbol maldito y un templo purificado, dice hermano. Muy Se bien. ve bien. Entonces ahí un árbol maldito, dice, ¿no? Un árbol maldito, o de repente podríamos decir maldecido, no sé, eh, y un templo purificado, ¿no? Un templo que es limpiado, purificado, ¿no? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta tienes respecto a este título, hermanos, a este tema que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos? A ver, vamos a entonces a entrar de lleno en nuestra lección, hermanos. Nos pide la lección, hermanos, que leamos la palabra de Dios, la Biblia, el libro de Marcos, el capítulo 11, los versículos 12 al 26. Y la pregunta que hay que responder, hermanos, es, ¿cuál es el significado de los eventos descritos aquí, hermanos? Entonces vamos a hablar de los eventos, hermanos, eventos que están descritos aquí en estos versículos que vamos a leer. Bueno, aquí creo que he pintado un... Bueno, voy a resaltar tal vez aquí, hermanos. Ahora sí. Em, Hermanos, la Biblia dice así, ¿no? Dice que el Señor Jesucristo, hermanos, estamos leyendo continuamente, día tras día, ¿no? Este libro de Marcos y en esta oportunidad, ¿no? Después de que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, aclamado por las personas, entró como rey, ¿no? A Jerusalén, ¿no? Y luego, pues pasa todo ello al día siguiente, nos dice aquí, al día siguiente, hermanos, ¿no? Cuando salieron de Betania, porque se habían ido a Betania y de Betania está volviendo otra vez a Jerusalén, entonces, cuando salen de Betania, ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo tiene hambre, hermanos. Tuvo hambre, dice, ¿no? Como era un ser humano como nosotros, entonces tuvo hambre, pues, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Viendo de lejos una higuera, ve, hermanos. De lejos ve una higuera que tenía hojas, pues, ¿no? Y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Miren, hermanos, y el Señor está yendo a ver si encuentra algunos higos pues en la higuera, ¿no? Pero cuando llegó a ella, hermanos, ¿qué pasó? Nada halló, nada, ningún higo, nada, no, no había, sino solamente eran hojas y hojas, hermanos, ¿no? Pues no era tiempo, ¿no? De higos, ¿no? Entonces dice el Señor Jesucristo, dijo no a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Miren, hermanos, hay una escena respecto a un árbol que no está dando fruto, higos, tal vez no es su tiempo, hermanos, pero está, me imagino, frondoso, no, lleno de hojas verdes. Bueno, seguramente la apariencia, ¿no? De que sí tenía fruto, pero en realidad no tenía fruto. Puede ser que tenga una aplicación, hermanos, ¿no? En la vida espiritual de nosotros, todo lo que está escrito es para nuestra edificación. Bueno, esto se deja pendiente, hermanos. ¿Qué va a pasar con el árbol? Vamos a ver luego. Pero en medio de esta escena sucede otra escena, hermanos. Y aquí dice, hermanos, y lo oyeron sus discípulos. Bueno, lo que el Señor dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, pues es una prácticamente una maldición, pues hermanos, que el Señor dice respecto a ese árbol, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Esto hace alusión, hermanos, a que en otra oportunidad, hermanos, se tiene que cortar un árbol, porque no da fruto, pues el árbol, hermanos. Y, y entonces se tiene que cortar el árbol eh, para que no desperdicie, pues no el suelo ahí, se plante otro árbol que dé fruto.
Pero en esa profecía o en esa ilustración se dice de que, por favor, que todavía no lo corte, que le dé oportunidad un año más o un tiempo más, que se va a podar, seguramente va a dar fruto y se da tiempo también, pues, hermanos, ¿no? Y bueno, pero esto hace alusión, hermanos, a la vida espiritual, tal vez de nuestra persona, de la iglesia, que si no da fruto, pues no tiene sentido, ¿no? Tal vez la existencia de nuestras propias vidas, del grupo donde estamos, es para reflexionar también eso, hermanos, ¿no? Bueno, entonces la maldición ahí, hermanos, nunca jamás coma nadie fruto de ti, esto para el árbol, ¿no? Y lo oyeron pues los discípulos, esa maldición. Vinieron pues a Jerusalén, hermanos, ahí van a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, ¿qué pasa, hermanos? Comenzó en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿No? Entonces, hermanos, ahí seguramente el atrio donde la gente entraba, en el templo, ¿no? Ahí, eh, estaban haciendo negocios, hermanos, ¿no? Vendían y compraban, vendían y compraban. ¿Qué sería? Pues ahí habían palomas, habían animalitos para los sacrificios, otros que venían de otros lugares con otras monedas, había que cambiar a la moneda, ¿no? Del lugar, ¿no? Y así. Todo era, pues, usted se imagina un mercado, ¿cómo es, pues, hermanos? Y entonces el templo, pues, o los atrios del templo, donde la gente entra, pues, todo se convirtió en un mercado, hermanos. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Comienza a echar afuera, ¿no? A los que venden y a los que compran en el templo, afuera, ¿no? A todos. Sí. Y Hermano, volcó las mesas de los cambistas. Sí, sí, hermano, ¿alguna pregunta? sí, esto del árbol, porque estamos entrando a otra parábola, eh, no entiendo yo también, ¿no? Y trato de entender, pero si el Señor sabía que no era tiempo de frutos, pues, entonces, porque al ver que estaba frondoso, verde, todo, por eso nomás se acercó, o es que, ¿qué quería? O sea, ¿por qué se ha escrito esa parte? Porque, y todavía no lo seca, y, y eso, ¿no? O sea, ¿quién nos quiere enseñar? Porque el otro del templo que lo ha echado con eso, ya sobreentendemos, pero esto del árbol no entendemos, hermano. Yo no entiendo, hermano. Muy bien, hermano, gracias por su pregunta. Así que, hermanos, ahí está la pregunta para todos. Si alguien tiene más información, puede ¿Justo? comentar, hermanos, respecto a lo que está pasando, ¿no? Si bíblicamente, de repente, en los otros evangelios aclara esto, ¿no? A ver, hermana, por favor, Hermano, comente. justo. Ujú. ¿Aló? ¿Me escuchás? Sí, sí, hermana, Ay, 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 participe, perdón. Eh, en el tiempo de Palestina, donde se daba la higuera, en el tiempo en que salían las hojas grandes, todo, salían unos pequeños nódulos o botones que eran comestibles. Ya, si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, esto indica que el árbol, a pesar de tener hojas, será estéril y no producirá frutos. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí el estudio que estaba leyendo. Dice, por lo tanto, cuando Jesús se acercó a la higuera frondosa, tenía toda la razón para pensar que podría encontrar en estos pequeños higos comestibles. Sin embargo, después de inspeccionar la higuera, nada halló sino hojas. Ahora, entendamos el contexto, ¿cierto?, de que esto es como una parábola, dando a entender el estado de su pueblo, de Israel, el estado de Jerusalén, ¿cierto?, que se veía maravilloso, ¿cierto?, especialmente el templo, que viene después la historia del templo, se veía precioso, se veía indestructible, ¿cierto? Pero ellos en apariencia eran aquellos que esperaban al Hijo de Dios, pero se ve finalmente no era así. Dice, como ya hemos dicho, era un símbolo de Israel, muchas hojas, pero sin frutos.
La noche anterior Jesús había tenido ocasión de comprobar esto en su visita al templo, y justo en ese momento se disponía a ir nuevamente para hacer una de las acusaciones más graves que podemos imaginar. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todos aquellos rituales perfectamente organizados que llevaban a cabo en el templo solo servían para esconder la falta de verdadera vida espiritual. Incluso la forma en la que habían aclamado el día anterior cuando llegó a Jerusalén, como aquel que venía en el nombre del Señor, era completamente superficial, y no tardaron mucho en cambiarla por gritos de crucifícale, crucifícale. La abundancia de sus hojas hacía pensar que tenía fruto, pero realmente carecía de él. Prometía mucho, pero no daba nada. Muy bien, gracias, Hermano hermana. Justo, Sí, hermano buenos Ildefonso. días. Buen día, hermano. Sí, la pregunta es, claro, no es que Jesús tenía algo en contra del árbol, sino lo que Jesús está queriendo utilizar a este árbol como una demostración o como un ejemplo, como una enseñanza para que cómo se encuentra en esos momentos, ¿no? El pueblo de Israel o también nosotros cómo nos encontramos en la parte espiritual. Por ejemplo, Jesús no se molesta tanto por lo que no lleva frutos, no, sino por la apariencia que da a entender de que tiene frutos y no lo tiene, ¿no? Entonces, justamente los judíos también estaban en esa situación, ¿no? Se sentían ellos ya como buenos judíos o buenas personas, pero en el fondo no, pues no llevaban frutos. Entonces, es esa la razón, ¿no? De que Jesús utiliza como una enseñanza a este árbol, ¿no? En sí, esa sería la respuesta. Muy bien, Hermano, gracias, hermano. Sí, hermana. entonces yo entiendo así, el hermano Ildefonso, yo lo he entendido así. Nosotros nos vemos en la iglesia como, digamos, como personas activas, de oración, etcétera, pero solo Jesús conoce en el fondo si somos cristianos que damos frutos o no. Eso, hermano, yo lo entiendo así. Así es, hermana. Muy bien. Ahí. Exactamente, sí. Ajá. Y el que más puede saber son las personas que viven con nosotros, no cómo somos de cristianos, o sea, nuestros familiares, nuestros hijos, son los que más de cerca conocen cómo es que estamos testificando, ¿no? O cómo lo estamos demostrando ser cristianos. Porque estando en la iglesia de repente, pues, no se nota, no se ve, ¿no? Estamos como así frondosamente con buenas hojas, o sea, apariencia, ¿no? Bien vestidos y todo ello. Entonces, es una buena ilustración que Jesús hace para todos los tiempos, de modo que es una enseñanza muy importante. Hermano, Muy bien, justo. sí, sí, hermana. A ver, aclaren. Sí, sí, Claro, hermano. ahora, si lo podemos decir con un versículo esto mismo, si lo podemos explicar, podremos ver el capítulo 7 de Mateo, 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muy bien, ahí están las aclaraciones y la respuesta que ha hecho nuestro hermano. Y Justo, qué bien, hermano. Sí, sí, hermano. ¿Algo más? qué bueno, hermano, usted dé tiempo para que los hermanitos participen, se aclara mejor este asunto. Su pregunta, hermano Raúl, es preocupante y para todos también es muy bueno. Cuando después del culto íbamos a dar estudios bíblicos, bajaba de la iglesia Miraflores hacia abajo y encontraba allí higueras, bastantes hojas. Cuando me acerqué, habían unos frutos, como explicaba la hermana Mónica. Eso lo llaman brevas. Son verdes, pero igualmente son dulces. Eh, pero esto con el tiempo
pasando el tiempo, meses, se convierte en higos, color oscuro. Conocen todos. Entonces, aquel árbol, aquella higuera, cuando Jesús los vio, era frondoso. Naturalmente debía encontrar brevas, pero no los encontró. En Mateo, perdón, claro, del mismo versículo que hay un comentario sobre el Ministerio de Salud, creo, dice MS. Bueno, dice, ramas fructíferas. El Señor sentía mucha hambre. Representaba a un pueblo hambriento de la fruta que debería haber obtenido, pero que no recibía de una higuera en apariencia floreciente. Las necesidades espirituales no eran suplidas para satisfacer a un pueblo a quien Cristo había prometido dar su vida para salvarlo por su gracia y su justicia. Cuando el Señor está en el pueblo, que tiene conocimiento y ventajas en esclarecimiento espiritual y este pueblo imparte lo que ha recibido de Dios, se convierte en ramas fructíferas, recibe las bendiciones de Dios y produce mucho fruto. El resultado seguro es que este pueblo, estando en las manos de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, es poderoso. Este pueblo constantemente dará testimonio al mundo de la gran bondad de Dios, no solo en lo espiritual, sino también en lo secular. Prevalecerá porque sin duda Dios está con él. Entonces, esto es la parte positiva. Si nosotros damos frutos, ciertamente el mundo verá que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Muy bien, gracias hermanos por vuestra participación. Sí, pues hermanos, pensemos siempre, hermanos, que nosotros, dice el Señor Jesús, que somos como las ramas o pámpanos, ¿no? Pámpanos, es otra ilustración de un árbol y el árbol en sí, hermanos, pues este es Jesús y nosotros las ramas, ¿no? Bueno, en este caso se está ilustrando a través de un árbol al pueblo de judío, al pueblo de Israel y también lógicamente simboliza a nosotros y a nuestro grupo, a nuestra iglesia, hermanos, también, ¿no? Nos está simbolizando, ¿no? Entonces, para dar fruto, hermanos, pues fíjense que una rama separada del árbol que está en el suelo, pues se va a secar si no va a dar fruto. Entonces, pero si está no unido al árbol, la rama está pegado, no, ya es parte del árbol. Entonces, pues eh, el alimento que viene desde las raíces, no por el árbol, pasa pues a la rama y automáticamente da fruto. El fruto da automáticamente. La rama no hace esfuerzo, nada. Solamente tiene que estar pegado al tronco, ¿o no? Y para que dé fruto. No es que en este caso a veces uno se puede preocupar. Nosotros tengo que dar fruto, tengo que hacer esto. Nosotros nos podemos preocupar y hacemos esfuerzos. Si hay que hacer esfuerzo, hermanos, es estar unidos al tronco que es Jesús. O sea, nuestra comunión con el Señor debe ser íntima, con Él directamente, con Él, orar, estudiar su palabra, ¿no? O sea, con sinceridad, tantas cosas, ¿no? Pero estar unido con Él, ¿no? Por eso se dice que la tarea de nosotros es tener nuestro folleto de escuela sabática, así como lo hacemos cada mañana, estudiar de todo corazón, ¿no? Pedir a Dios entendimiento, entonces ese alimento entra en nosotros, hermanos, y automáticamente debe dar fruto, pues automáticamente. No necesita que uno se esté esforzando por sí mismo, ¿no? Como una rama que está separado del tronco. La rama no va a dar fruto, pues, hermanos. Y eso, entender, hermanos, eso, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es estar unidos a Jesús y pues estar en estrecha comunión con Él, ¿no? Orando y estudiando su palabra y automáticamente los frutos vendrán, pues, hermanos, ¿no? Benito, Sí, hermana Ros, buenos días con todos. bendiga, hermana. ¿Qué quiso decir Jesús cuando maldijo a la higuera? ¿No? El árbol que se describe, dice en el relato, tenía la apariencia de ser un árbol fructífero, pero no había producido ningún fruto.
una razón por la que el Salvador tal vez haya maldecido a la higuera fue para enseñar a sus discípulos en cuanto a la hipocresía y los líderes religiosos corruptos de los judíos, ¿no? Y también, ¿por qué maldice la higuera? Porque en ella solo ha encontrado apariencia de fecundidad, muchas hojas. Que esto sea, dice, para nosotros una lección. No hay excusa para ser improductivo. Algunos podrían decir, no sé lo suficiente, pero eso no es, dice, una excusa, hermanito, ¿no? Amén, hermanito, amén. Amén, amén. Sí, no olvidemos, hermanos, porque aquí eh, es crucial, hermanos, entender esta parte cada uno de nosotros, que por nosotros, hermanos, por mucho esfuerzo que hagamos nosotros, esos frutos que podemos dar, vamos a dar frutos silvestres, o sea, frutos, ¿cómo podría decir? A ver, hermanos, o sea, la salvación por las obras, estaríamos buscando la salvación por las obras, ¿no? O sea, como los judíos, ¿no? Ellos obedecían por sí mismos, haciendo sus propios esfuerzos, pretendiendo encontrar la salvación, ¿no? La vida eterna, tal vez obedeciendo, digamos, ¿no? Esforzándose, pero no estaban en comunión con Dios. Este pueblo de Dios no estaba en comunión con su Dios. Es como decir, estamos en la iglesia, pero sin embargo no estamos en comunión con Dios, pero sí estamos en la iglesia. Pero vamos a ser como este árbol estéril, pues hermanos. Es una ilustración del pueblo judío que rechazó pues a Jesús, a Dios, ¿no? Pero conocía y obedecía a los mandamientos y quería tener la vida eterna por la obediencia que hacía, o sea, como quien compra, ¿no? La salvación. Y eso es terrible, ¿no? Nosotros tal vez no nos equivoquemos ahí, ¿no? Tal vez de pretender querer hacer las cosas, voy a hacer esto como quien gana. Alguien me decía, hermano, vamos ganando un punto ya para entrar al cielo, vamos a dar estudio por acá, allá y así. Y eso es completamente opuesto, pues, hermanos, ¿no? Es, la suerte que ha corrido el pueblo judío es ese, ¿no? De querer ganar la salvación por las obras. Hermano Entonces, Justo, lo importante es estar en comunión con Dios. Si hay que hacer esfuerzo, hagamos esfuerzo por orar, buscar a Dios como Jesús lo hacía y estudiar su palabra y automáticamente el Señor en nuestras vidas, el Espíritu Santo, hará que se produzcan los frutos, ¿no? Y la honra y la gloria será también para Él porque Él lo hará. Sí, hermana Mónica. otra cosa que tenemos que tener en cuenta también respecto a la parábola de la higuera es que también simbolizaba la destrucción de Jerusalén. Eh, Cuando Jesús maldice a la higuera, ¿cierto? Dice que no dará más frutos, también se está refiriendo a esa profecía. Ajá. Sí, pues, hermanos, las consecuencias están ya escritas ahí, pues, ¿no? Como dice la Biblia, así por principio dice, no os engañéis, dice, o sea, no te engañes, no está haciendo justo, no te engañes, hermanos de la sala, no nos engañemos, ¿no? Entonces, no se engañen, o sea, a Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si yo estoy sembrando, ¿no? En mi cabeza, en mi mente, cosas que no son las cosas de Dios, cosas que valgan, hermanos, lógicamente si siembro un determinado fruto, entonces voy a cosechar eso mismo, hermanos. En otras palabras, se dice, ¿no? Así fríamente, si a nosotros entra pues basura a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿no? Por los medios de comunicación, nuestra vida va a ser pues así, va a producir basura también, va a ser estéril nuestra vida también, hermanos, ¿no? Sea para quien sea, para el mejor teólogo, pastor, lo que sea, ¿no? Erudito que conozca la palabra de Dios, que son los judíos, los que conocían pues perfectamente la palabra de Dios, pero no tenían comunión con Dios, pues, y su vida fue estéril, y ahí está el simbolismo con el árbol, que pues al final de cuentas, hermanos, la condenación viene, ¿no? Es una ilustración para hacer ver al final, ¿no? Que la justicia de Dios se cumple, ¿no?
pues se perdió pues el pueblo no judío. Bueno, vamos a continuar, hermanos, ¿no? La lección dice aquí. Entonces, en medio de esto, ¿no? De la maldición que se da al árbol, hermanos, el Señor entró en el templo y ve pues con tristeza, me imagino ahí, y tal vez indignado también, cómo es posible que el templo se haya convertido en un mercado, hermanos, ¿no? En un mercado. Y eso hay que tener cuidado en nuestras iglesias, ¿no? ¿Cómo está nuestra iglesia? No vaya a ser que esté así, como un mercado, no hay reverencia y cada uno va a hacer lo que quiere. Bueno, no sé, pero comenzó a echar pues fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas. Miren, hermanos, volcó. Imagínate, hermanos, una mesa que ves que están vendiendo ahí palomas, no sé qué cosa, están cambiando monedas. Y entonces agarra la mesa, lo volteas, hermanos. Eso es lo que hizo Jesús. Volteó las mesas ahí, los tiró las sillas, dice, y también a los que vendían, hermanos, palomas, dice ahí, y no consentían que nadie y no consentía el Señor Jesús que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Los utensilios, hermanos, si alguien quiere aclarar este punto también sería bueno. Utensilios, sabemos que utensilio podría ser una olla, no sé, no un utensilio, podría ser, no sé, cosas que tú, herramientas que lo vas a utilizar para algo, ¿no? Dice el Señor no permitía, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, como que entrar al templo, pues, de repente llevando, o sea, utensilios, de repente, no sé, y alguien aclarar, piensen, hermanos, reflexionen, y les enseñaba diciendo, pues, hermanos, el Señor Jesús, ¿qué dice? No está escrito, hace una pregunta, no está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así no está escrito, les dice, que esta mi casa se llamará casa de oración para todas las naciones. No está escrito eso. Y dicho y hecho, hermano, está escrito pues en el Antiguo Testamento esto, ¿no? De que la casa de Dios es una casa de oración. Es para ir a orar. El templo, ¿no? Que tenemos es una casa de oración. No es para hacer otra cosa, sino para orar, para comunicarnos con Dios. Mas vosotros, pues, la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces, y ahí se va haciendo negocio ya, pues, dentro del templo, o sea, para ganar plata, pues, hermanos, ¿no? Vendían palomas o hacían, todo era, pues, negocio, hermanos. Miren ahí. Y lo oyeron pues esto y era un llamado de atención para quién, hermanos. Si eso está pasando en nuestro grupo, es un llamado de atención, en primer lugar, para el pastor. Justo. En segundo lugar, para nosotros los líderes que no estamos cuidando, ¿no? El templo, ¿no? Entonces, y vamos a ver que los principales sacerdotes, el llamado de atención que es para ellos, pues ellos reniegan, en vez de arrepentirse, piensan en matar a más bien a Jesús. Sí, hermano Marcelino. Para aclarar un poquito, cuando dice utensilios parece que se refiere a las ofrendas que el pueblo podía llevar al Señor. La Biblia dice, cuando vayas a la casa de Dios, no vayas con las manos vacías. Lleva de las bendiciones que Dios te ha dado en su misericordia, dice. Entonces, cada persona, de acuerdo a la cantidad de cosas que tenía, o sino de su capacidad de comprar cosas, podía llevar un cordero, un novillo, si es gente rica, o si es pobre, una paloma, una tórtola. A eso creo que se refiere para ofrendar. Y los sacerdotes hacían ese negocio y el pueblo tenía un dinero, pero el templo tenía otro dinero, así como la venía solo hacen cambio de dólares, ¿no es cierto? Cuando tienes que comprar alguna cosa, alguien te vende en dólares, no en soles, ejemplo, ¿no? Y igual los judíos, no los judíos, sino los sacerdotes, la cúpula, los dirigentes allí, tenían un dinero para el templo y en eso tenían cambio, ganaban también allí, por eso que había cambistas. Estaban haciendo el negocio, pero en Isaías 17:29 creo, dice, de que
Dios da las armaduras que está en Efesios 6, está en Isaías. Dice, lo llenaste del celo como manto. Ese celo por la casa de Dios, de adoración para Dios y no en negocios, de eso se llenó nuestro Señor Jesucristo. Por eso que echó fuera y todo el mundo dejó y dijo, del Isaías mismo, el 56 dice que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y no cueva de ladrones. Está poniendo las cosas como deben ser. A eso se refiere. Muy bien, hermanos. Pues aquí hay una reflexión, hermanos, pues de que el templo, ¿para qué es? De repente estamos convirtiendo nuestro templo, iglesia que le llamamos, hermanos, aunque la iglesia somos nosotros, pues el templo lo estamos convirtiéndolo de repente un club social de repente, ¿no? ¿Para qué vamos al templo, hermanos? ¿Estamos realmente orando, escuchando la palabra de Dios para eso o para hacer otras cosas, hermanos, que contradice, pues, no, el propósito por el cual debe existir un templo o casa de Dios, ¿no? Bueno, voy a continuar. Entonces, los líderes religiosos fueron aludidos con esto, ¿no? Con esta acción que hizo el Señor Jesús. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dice. Y lo oyeron, pues, hermanos, los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban, hermanos, cómo matarle al Señor Jesucristo. Buscaban cómo matar. ¿Por qué? Porque le tenían miedo, pues, hermanos. ¿Por qué tenían miedo al Señor Jesús, hermanos, estos sacerdotes, principales sacerdotes, escribas? Dice, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. O sea, todo el pueblo admirado por la doctrina, ¿no? Las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces ellos no podían, pues, cuánto hubiesen querido matarlo inmediatamente, pero como el pueblo estaba con el Señor Jesús, entonces ellos no podían hacer nada, pues. ¿No? Pero, hermanos, después dice, al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Ya, pasa un día más. Entonces sale ahí a la ciudad, sale de la ciudad y pasando, hermanos, por la mañana, ahí va, voy a leer bien. Y pasando, dice, por la mañana, ya al día siguiente, ya pues, hermanos, ¿no? Entonces pasan seguramente por donde está pues la higuera, ¿no? Que el Señor ha maldecido. Vieron que la higuera se había secado, hermanos, desde las raíces, ¿no? Entonces, en medio de este asunto del árbol que fue maldecido, hermanos, porque no tenía fruto, sucedió esa limpieza, ¿no? De la iglesia que hace Jesús. Pero aquí otra vez volvemos, pues, ¿no? A la higuera que se había secado, hermanos, al día siguiente. Ven, desde las raíces seco. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces aquí viene la explicación del Señor Jesucristo respecto a esta higuera que fue maldecida y fue secada, hermanos. Hay una explicación que nos da el Señor Jesucristo de esto. Nosotros hemos tratado de ver la aplicación para la iglesia, para nosotros, para el pueblo de Israel, pueblo judío y todo. Está bien, así dice, ¿no? Pero aquí el Señor Jesús le da esta explicación. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿no? Tened fe en Dios. Entonces aquí hace una aplicación de que Jesús lo que dijo es porque tenía fe en lo que dijo, pues no dudaba en lo que dijo, ¿no? Dijo que ya nadie coma pues de ese árbol, no tenga fruto y se secó, pues hermano. De la fe, este árbol es que nos hace ver de que así como Jesús hay que tener fe. Tened fe en Dios, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, ¿no? Lo que diga le será hecho. Pues, entonces, aquí está haciendo ver el Señor Jesucristo ese hecho de haber maldecido, dicho del árbol que se seque, no, que no dé fruto, que nadie coma. Pues, hermanos, se hizo. Pues el Señor no duda en lo que dice, pues no está dudando, ¿no? Y nos está diciendo, si nosotros, en nuestras oraciones, nuestro pedido a Dios, pedimos, ¿no? Sin dudar, entonces lo que pedimos también pues va a ser hecho.
¿no? Va a ser hecho, hermanos. Esto referido a esta ilustración, de que si tú dices al cerro que tú ves, le dices que se meta dentro ¿no? Del agua, así dice, del mar, ¿no? Quítate dice, y échate en el mar, hermanos. Si no dudas en tu corazón, si tú crees, no dudas, hermano, entonces eso va a ser hecho, pues. Y esa es una gran verdad, pues, hermanos. Por eso, y alguien se preguntará, pero ¿por qué nosotros no podemos hacer las cosas que han hecho, ¿no? Los discípulos o que han hecho, bueno, Dios mediante, ¿no? O Jesús lo que ha hecho, porque Él dice mayores cosas que lo que ustedes van a hacer. Porque nos falta, pues, fe. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, pues haríamos eso lo que está diciendo, hermanos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando. Entonces, aquí también está diciendo, hermanos, la aplicación es para la oración, hermanos. Pedir orando, ¿no? Claro, orando. Todo lo que pidieres orando, creed, dice, hay que creer que lo vamos a recibir y os vendrá. Entonces, lo que estamos pidiendo, hermanos, hay que creer que lo vamos a recibir y pues ahí está, hermanos, ¿no? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, pues, hermanos. Y cuando estéis orando, en medio de lo que estamos orando, hermanos, de repente nos acordamos que tengo algo contra un hermano, que me he peleado, no sé qué problema he generado, o me han ofendido y estoy resentido. Entonces, en medio de mi oración me acuerdo, pues, de eso, ¿no? Entonces dice aquí, cuando estéis orando, perdonad, dice, perdonad, hermanos, perdonad. O sea que yo tengo que perdonar eso que estoy, en mi oración recuerdo, estoy resentido, ¿no? Me ha dicho tal cosa. Entonces, perdona, está diciendo, en tu oración, perdona. Si tenéis algo contra alguno, dice, ¿no? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que, hermanos, ahí está este principio porque si vamos a perdonar a todos, ¿no? Los que nos han ofendido, o pedir también perdón a los que hemos ofendido. Entonces, hermanos, así también Dios nos va a perdonar, dice. Hay que perdonar para que Dios nos perdone. Y si no perdonamos, tampoco Dios nos perdona, pues, hermanos, ¿no? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tampoco Dios les va a perdonar, si es que no perdonamos. Bueno, ahí está la explicación que da el Señor Jesucristo del árbol, ¿no? Que fue secado, ¿no? Y bueno, hermanos, esta es la lección pues de hoy día y los comentarios de la lección vienen en base a eso mismo, ¿no? Lo que ya hemos comentado se comenta aquí, hermanos, pero de todas maneras voy a dar lectura a estos comentarios. Voy a leer, hermanos, y si tienes alguna pregunta, algún comentario, hazlo en cualquier momento, hermanos, para aclarar o de repente no se está entendiendo algo. Veamos lo que dice nuestra lección escuela sabática, el comentario. En la mañana dice, hermanos, mientras venía de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, o sea, Betania está a unos 3 kilómetros, hermanos, de Jerusalén. Ahí siempre iba Jesús, ¿no? A Betania, a Betjabé, ahí está ahí, ¿no? Cerca del Monte de los Olivos, por ahí el Señor está, se va a Jerusalén, 3 kilómetros, y a veces se va, regresa a Betania. Entonces, al día siguiente, de Betania, ¿no? Entonces Jesús sintió pues hambre, hermanos, ¿no? Al ver, dice ahí una higuera frondosa, se dirigió pues a ella para encontrar tal vez algún fruto temprano, como dicen las brevas. Por lo menos debía haber esas brevas, ¿no? Que son, dicen los higos verdes, eso es lo que he entendido, hermano Marcelino explicaba, ¿no? Ya después los frutos ya se ennegrecen, ya están maduros, ¿no? Pero también esas brevas se comen y son dulces, dice. Esta acción, hermanos, no habría sido pues considerada un hurto. O sea, el hecho, hermanos, de que Jesús podía haber tomado de ese árbol, o sea, a quién pertenecía ese árbol, ¿no? Pero tomar de ese fruto, pues claro, no era robar, porque en el pueblo de Israel, uno sí, estás pasando por una chacra, no sé, ¿no? Donde hay árboles, donde hay árboles, pues tú puedes sacarte en el pueblo de Israel, pero no tienes tú que cosecharlo eso, ¿no? Porque no te pertenece, pero sí te puedes sacar algún fruto porque tienes hambre con la mano, ¿no?
Entonces, para que ese principio había pues en el pueblo de Israel, esto muy bueno, hermanos, ¿no? Y eso, hermanos, vamos a continuar, dice aquí. Hermano, Esta acción no habría sido pues considerada un hurto, puesto que según la legislación del Antiguo Testamento, uno podía comer, dice, del campo o el huerto de un vecino para satisfacer su apetito. O sea, porque estás de hambre y caminando te puedes sacar, pues, ¿no? Hay habas, digamos, sacas una habas, te lo pones a la boca, estás comiendo, pero no tienes que cosechar. Eso sí, si te lo vas a cosechar, pues estarías robando, pero sacarte para comer, pues no es. Eso es lo que dice aquí Levíticos y Deuteronomios. Vamos a leer el texto bíblico. Dice, ajá, hermano, sí, yo hice mi pregunta de repente por desconocimiento, ¿no? Es que no, nunca he visto un árbol de higos, ¿no? Hasta ahora. Algún día veré de repente. Entonces no sé nada. Al menos sé que cómo es la naranja, papaya, plátano, esas cosas, porque eso es, ¿no? He tenido la oportunidad de ver cómo crecen, cómo dan fruto. En cambio, higos, pues jamás he visto hasta ahora, hermanos. Por ese desconocimiento hice mi pregunta y creo que hemos aclarado muchas cosas. Gracias, hermanos. muy bien, muy bien. Gracias a ti, hermano, por tus preguntas. Hay que preguntar nomás, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, toda pregunta que tenemos, pues tiene su respuesta, ¿no? Está en la palabra de Dios. No está en la palabra. Y aquí estamos todos para ayudarnos mutuamente. Yo también, escuchando vuestra participación, voy aprendiendo, pues, hermanos, ¿no? Entonces, se va aclarando las cosas. Muy bien, pero aquí, hermanos, estamos hablando ya de que uno, pues, normalmente se podía sacarse algún fruto porque está de hambre, ¿no? Y no es robar eso, bíblicamente decía así, cuando ciegues la mies de tu tierra, hermano, tienes tu terreno, ciegas el producto de tu tierra, entonces no tienes que cegar, dice, hasta los últimos rincones de tu campo, no todito no levantar, ni vas a espigar, dice, no las espigas, el sobrante de tu mies, no, tienes que dejar ahí a lo que queda, pues ahí déjalo, no lo vas a recoger todito, dice hermano, ¿no? De tus frutos. Tampoco, dice, rebuscarás tu viña, ¿no? En la viña, la uva también, todito no lo vas a sacar, pues hermano, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Si ha caído algo también, pues déjalo ahí. ¿Y para qué? ¿Por qué? Uno dice, ¿no? Lo dejarás para el pobre, porque el pobre no tiene un terreno, no tiene su viña, no tiene su chacrita, ¿no? Entonces, el pobre viene y entonces él lo que ha caído, eso se va a recoger para que se alimente también. Y para el forastero, también para el extranjero, que no tiene pues un lugar. Entonces, yo soy el Señor vuestro Dios, dice así la palabra de Dios en Levíticos 19:10. Y en Levíticos 23:22 dice, cuando ceguéis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. No, no vas a estar repasando otra vez buscando, ya no. Lo dejaréis para el pobre, dice, y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios, dice así, hermanos. Miren qué interesante, ¿no? Que el Señor también quiere que se provea para que el pobre, para que el forastero que está por allí pueda pues tener algo, ¿no? Para comer. Y en Deuteronomio 23:25 dice también, cuando entréis o no, cuando entres en la mies de tu prójimo, o sea, cuando entres, ¿no es cierto?, en la chacra, terreno, o sea, cultivos que hay que tiene tu prójimo, entonces podrás arrancar, dice, espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. No vas a ir con tu segadera, pues a cosechar, hermano. Me voy a llevarme, ¿no? Bastante fruto. No, no, no. Ahí con tu mano nada más te sacas para que tú puedas comer. Ahí está diciendo aquí esto en Deuteronomio 23:25. Bueno, el comentario dice, hermanos, pero no encontró pues el Señor Jesucristo fruto en la higuera, ¿no? Y dijo al árbol, nunca más coma nadie fruto de ti, nunca más coma nadie fruto de ti. Eso está en Marcos 11:14. Aquello era una acción, pues, hermanos, atípica, ¿no? Y extraña de parte de Jesús. Pero lo que acontece, hermanos, inmediatamente es más impactante aún. Lo que sucede luego tuvo lugar, pues probablemente, hermanos, en el atrio de los gentiles. O sea, en el templo había pues un atrio donde podían entrar ahí los gentiles,
¿no? O sea, las personas en el patio, el atrio, no podría ser allí, ¿no? Donde está sucediendo estas cosas, ¿no? Estos negocios que están haciendo, o de repente ya pues eso, ¿no? Nosotros no sé a qué le llamamos atrio en nuestro templo, ¿no? La entradita, no sé, o de repente se puede también aludir a dentro del templo, ¿no? Qué Hermano terrible Justo, es eso. Sí, sí, hermano es Israel. bueno recordar en los tiempos de Jesús y antes también, en el templo del Señor habían construido una pared separatoria entre los judíos y los gentiles. Eso se llama el muro de separación. Cuando Cristo vino, dice Pablo, vino a derribar ese muro para que haya un solo pueblo. Eso era la parte del atrio donde los gentiles estaban, allí vendían esas cosas. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, también en el santuario terrenal, ¿no? El santuario terrenal que Dios ordenó que construya Moisés, hermanos, donde hacían los servicios para Dios, habían tres partes, ¿no? Era el atrio, lugar santo y lugar santísimo. O sea, al atrio sí podía entrar todas las personas, ¿no? Que querían tener perdón del pecado, todos, ¿no? Israelitas, judíos, ¿no? O cualquier persona que creía, pues, en ese. Pero eso es el atrio, ¿no? O sea, el patio, ¿no? Donde está el altar de sacrificios, el lavatorio. Bueno, al lugar santo no podía entrar, pues, ninguna persona, solamente los sacerdotes. Y al lugar santísimo donde estaba los 10 mandamientos de la ley de Dios, la presencia de Dios, una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, eso también es una ilustración ahí. Hermanos, el atrio era un lugar donde tenía acceso, ¿no? Las personas, ¿no? Para arreglar sus cuentas con Dios, ¿no? Llevando sus ovejitas para el sacrificio, ¿no? Por sus pecados. Bueno, que era un símbolo de Jesús. Bueno, lo que sucede luego tuvo lugar probablemente en el atrio, dice, de los gentiles, donde tenía lugar la venta de animales, ¿no? Para los sacrificios. Una novedad implementada poco antes por Caifás. Parece que eso ya, los líderes, hermanos, pues podemos equivocarnos y estar permitiendo, ¿no? Que nuestra iglesia se esté haciendo negocios también. Pero la iglesia no es pues para hacer negocios, sino es para ir a orar, pues hermanos, ¿no? Jesús, hermanos, expulsa pues a los vendedores para restaurar el culto reverente, ¿no? Su acción es una afrenta, ¿no? Directa, ¿no? ¿Contra quién? Contra los que estaban pues a cargo del sistema del templo. Entonces, ¿quiénes son los responsables de lo que sucede en nuestro templo, en nuestra iglesia, hermanos? Somos nosotros, pues los líderes, ancianos de iglesia, directores de grupo, los de mayordomo, ministerio de mujer, diáconos, tantos cargos que hay dentro de la iglesia, hermanos, pues nosotros somos los responsables en primer lugar, pues hermanos, ¿no? Y entonces dice el comentario también aquí, hermanos, aquí el comentario, entonces dice aquí, ¿no, hermanos? Jesús vincula dos pasajes del Antiguo Testamento en su dura reprimenda contra el profano tráfico, pues, ¿no? Entonces, estaban profanando, pues, hermanos, el templo, ¿no? Entonces, y en el Antiguo Testamento ya se mencionaba esas cosas, ¿no? Insiste, pues, en que el templo debe ser una casa de oración para todos los pueblos. Entonces, en Isaías 56:7, hermanos, dice así, yo los traeré a mi santo monte, dice, y los alegraré en mi casa de oración. Miren lo que dice la palabra de Dios. El templo es casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Miren, hermanos, lo que ya en Isaías dice que la casa de Dios, o sea, el templo, es una casa de oración para todos los pueblos, hermanos. Y así, hermanos, incluyendo enfáticamente a los gentiles también, hermanos, ¿no? No solamente para los judíos, sino era para toda la gente también que creía, venía pues al templo. Luego dice que los líderes, hermanos, han convertido pues el templo en una cueva de ladrones. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad, hermanos? En los líderes de la iglesia, pues, hermanos, que lo habían convertido el templo en cueva de ladrones. Esto ya en el Antiguo Testamento hace mención. Jeremías 7:11 dice,
se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Bueno, es una pregunta, ¿no? Ahí. He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. El Dios mismo dice, Hermano, yo lo he de visto. repente una reflexioncita más en eso. ¿Cómo es eso de cueva de ladrones? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué le está diciendo cueva de ladrones? Ah, muy bien, hermanos, ahí está para pensar esta pregunta, hermanos. ¿Por qué dice, no, que se ha convertido en cueva de ladrones? Y si lo llevamos a nuestra realidad también, hermanos, ¿cómo sería eso, no? Que lo estemos convirtiendo nuestro templo, iglesia, en una cueva de ladrones. O sea, ¿a qué se estaría refiriendo, no? Bueno, de hecho, creo que hemos estado explicando de que acá literalmente la gente estaba haciendo negocio, pues cuando uno va al mercado, pues ve la gente que está vendiendo, otros que compran, pero los que venden, pues, están haciendo para ganar dinero, ¿no? Hermano, Y sí, sí, a ver, hermanos, aclaren, hermano, muy alguien buenos quiere, días. buen día, hermano. Muy buenos días a los hermanos que están en la plataforma. Dios les bendiga muchísimo. He escuchado atentamente lo que se está conversando. Si consideran ustedes por estas respuestas que voy a dar a mi juicio propio y de investigación propia, si consideran que no soy digno de estar en esta plataforma, por favor, cancelen. Yo quiero remitirme, porque el Señor Jesucristo, cuando profanaban su palabra, Él era bien duro. Me voy a referir a Jeremías 11 y 12. El Señor dice, yo mismo lo he visto, cueva de ladrones. Y usted cuando dijo, el Señor Jesús, lo que ha pasado en la iglesia es, hubo un profano y un tráfico. Y eso es doloroso para el Señor Jesucristo. Desde esa época que Él estuvo en vida en la tierra, hasta esos momentos, ¿no es cierto?, que nos ve con su Santo Espíritu. Vea usted, Mateo dice de que uno debe dar lo que siente su corazón, lo que tiene adentro, sin dañar su pensamiento, sin dañar sus necesidades. Bienaventurado aquella persona que es muy pobre, que lo pueda dar. Por ejemplo, le voy a poner, si hago una doctrina del diezmo, ¿no? ¿Dónde está el amor a mi prójimo si doctrinalmente yo le voy a insinuar, buscar 1000 formas de persuadirlo para que esta persona ponga? Y si esta persona, a pesar de no tener economías, le estoy hablando de una persona que se gana al día $2, $3, o sea, una pobre viejita que baja de las alturas, pone un montoncito de capulí, un poquito de tumbito, un poquito de cebollita, y en mis cálculos, humildes cálculos, no sacará una venta por lo menos 10 soles. Estamos hablando $2 y pico. Entonces, bienaventurada esta mujercita que pueda dar porque lo está dando de corazón. Pero a esto voy también. Ustedes estadísticamente se han dado cuenta cuántos adventistas somos en todo el mundo. Partamos por ahí el análisis. Por ahí partamos el análisis, hermano Justo. Distribuidos en todo el mundo, me corrijo, son 25 millones de adventistas del séptimo día en todo el mundo. Yo le pongo de que cada adventista convirtiendo a dólar su diezmo, extremadamente su diezmo, sea solamente de $1. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 25 millones de dólares americanos.
Y cuando multiplicáramos, cuando le pusiéramos $10, fácil para el cerebro, una calculadora, saquen la cuenta. Y si promediáramos a $50, saquen ustedes, hagan sus cálculos y saquen cuántos millones recoge la iglesia para los propósitos del mantenimiento de la iglesia. El mantener la iglesia sí es bíblico. El salario de los que se dedican a la obra, así como fueran los levitas, en la actualidad son económicos. Así es, esa es una verdad que nadie lo quiere decir. En eso, yo me pregunto, tenemos muchas estrategias para poder decirle a los feligreses que pongan el diezmo, las ofrendas, las primicias, etc. Por favor, reitero de que yo cuando hablo de estas cosas lo estoy hablando de acuerdo a una investigación estadística que tengo a la mano. Y si ustedes desean comprobar esto, háganlo, son libres. Ya, que quede Amén, en hermano. vuestras manos. Por favor, déjenme terminar un ratito nomás. Aquí en Andahuaylas, en mi tierra, hay una iglesita que se ha construido, ¿no es cierto? Se está construyendo en Argama, del cual es conocedor el hermano Justo, ¿ya? La pobre gente, los que han podido, han contribuido los hermanitos, bienaventurados para esos hermanos, que la gracia del Señor y la gloria caiga sobre esos hermanos. Pero estamos con palitos, con calaminita, sin paredes. En esas circunstancias nos encontramos. Entonces mi pregunta sería, ¿no sería necesario primero arreglar los problemas de casa, y luego hacer, pues, si quieren la obra que están construyendo, universidades, ampliando centros educativos, una serie de acciones, mandando misioneros a todo el mundo? ¿No sería lógico que el Señor también estaría de acuerdo que primero comencemos por evangelizar nuestro territorio antes de estar mandando misioneros a otros lugares? Es mi pregunta que me hago personal, por un lado. Por Amén, favor, hermano. yo quiero a mis hermanos, a todos que me van a criticar, me van a lanzar todo. A Jesús le hicieron todas esas cosas. Cuando el Señor dijo en Jeremías 11:12, cuando dijo, ¿no? Cueva de ladrones, han profanado la casa de mi Padre y tantas cosas más. ¿Con qué energía les habrá dicho el Señor Jesucristo? Yo solamente soy una persona que leo las palabras, atesoro, no tengo el conocimiento de todos ustedes, así como en la antigüedad los fariseos conocían mucho más de toda la palabra, pero el Espíritu Santo del Señor, a quien lo pide, le pido todos los días para que me guíe a entender estas cosas, solamente eso les comparto, amados Amén. hermanos. Amén, hermanito. Amén, amén. Escúchenme, hermanito. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Gustavo, por sus comentarios, hermanos, que sí, pues siempre uno tiene que reflexionar y pensar, pues, ¿no? Siempre para los hermanos que no conocen, pues sí, justo nuestro hermano Gustavo está asistiendo a nuestro grupo de San Jerónimo, ¿no? Él está acercándose cada vez más, está estudiando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí. En este año, pues, nos hemos proyectado a una comunidad que es Argama. Hay una hermanita que es una sola hermanita, ¿no? En esa comunidad que ha donado un terreno, ¿no? Algo de 300 metros cuadrados y nosotros le hemos puesto, pues, las estacas y todo, ¿no? Y en esta Semana Santa, pues, un hermano se propuso ya, vamos a ir a hacer la campaña ahí y así, un grupo de hermanos. Mayormente allí el grupo de hermanos que hay en esa comunidad son evangélicos, ¿no? Y entonces, pues como estaban ahí descuidados los hermanos evangélicos, se les invitó a todos ellos y entonces se llenó, pues ellos mismos, los mismos hermanitos así, construyeron, pues no ahí, eh, con palos, pusieron el techo de calamine con las secas, o no, se cubrió todo eso, ¿no? Y ahorita está haciendo, en este año, ¿no? O sea, esta obra se hizo. Y pues ahora estamos, no es tan fácil para nosotros, ¿no? Que yo estoy en este grupo,
hacer de que las personas sean discipuladas. Entonces está trabajando, visitando sábado tras sábado, aunque nosotros en nuestro grupo seremos algo de 15 personas, algo así, que estamos ahí en nuestro grupo y trabajando, ¿no? Por esta comunidad de Argama. Entonces está visitando y tratando de dar estudios bíblicos, discipulando, y creemos por la fe que esto va a crecer. Y más adelante, cuando la hermandad va a crecer, seguramente va a ser un templo hermoso más adelante, ¿no? Mientras el Señor Jesús todavía no venga, ¿no? Entonces, esto respecto a Argama, ¿no? Respecto a lo que comentaba nuestro hermano, hermanos, lo que el Señor siempre, como el hermano también mencionaba en sus comentarios, el Señor mismo en el libro de Isaías, no, él está descontento, el Señor, o sea, Dios, descontento incluso porque uno pueda estar guardando el sábado. Y uno se puede preguntar, ¿no? Pero ¿por qué está descontento, no? Si estamos yendo el sábado a la iglesia, ¿no? ¿Por qué está descontento Dios, no? O de repente por los diezmos, ¿no? También por qué Dios está descontento de los diezmos. Es que el problema, hermanos, es de que uno lo convierte de repente la iglesia en una cueva de ladrones, ¿no? Donde uno va ahí simplemente para buscar la salvación, de repente cumpliendo ciertas, lo que dice Dios, pero eso va en contradicción, pues la salvación es gratuita y es Jesús nuestra salvación, y es estar con Jesús y estar en comunión con Él. Y pero cuando estamos en comunión con el Señor Jesucristo, el sábado se convierte en nosotros una delicia. O ser obedientes es un estilo de vida, no para ganar la salvación, sino somos hijos de Dios que practicamos. Y el diezmo también es una delicia, es un gozo y con alegría reconocemos que Dios es el dueño de todo el universo, de nuestra vida, de la fuerza que nos da para trabajar. Y entonces Dios ha establecido el diezmo, la 10ª parte, ¿no? Entonces una persona que reconoce que Dios es que le ha dado, entonces devuelve a Dios. Aparte son las ofrendas que eso sirve, ¿no? Para hacer nuestros cuidados en nuestros templos y toda la ofrenda, ¿no? Mayormente los diezmos pues se utilizan en los sueldos de nuestros pastores que están dedicados exclusivamente para la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, siempre vamos a eso, ¿no? De la comunión con Dios es importantísimo, ¿no? Porque si no hay esa comunión, como Dios rechaza a su propio pueblo también, porque no hay esa comunión de los judíos con Dios. Están encomendados por Dios todo, pero no tienen esa comunión con Dios, por eso los rechazaron a Jesús. Entonces, de eso se convierte en una carga la obediencia pues a todo lo que Dios dice, ¿no? Y entonces, y eso, de ahí que las personas que estarían en el templo eran pues como una cueva de ladrones que no estaban yendo pues a tener comunión con Dios, sino a hacer sus negocios o ver qué gano yo acá, no estando en en este lugar. La gente pues vendía palomas, todas cosas, ¿no? Que eh, Hermano, justo. sí, vamos, por el tiempo, hermanitos, sean breves en vuestra participación y vamos a concluir la lección, porque ya nos hemos pasado de aquí. Sí, hermanita o hermano. Bueno, en ese tiempo, hermano, en el tiempo de Jesús, porque los vendedores hacían su negocio en el día de sábado y estaba prohibido, generalmente por eso le decía que se ha hecho cueva de ladrones, y los que cambiaban las monedas para la moneda de la ofrenda ya cobraban demasiado. Es por eso que Jesús estaba molesto, porque en el templo estaban haciendo negocio. Y no solamente en el templo, hermanos, ahora en la actualidad también hay personas que vienen disimuladamente como visitas, camuflando cualquier cosa para poder vender, y lo venden ahí en la puerta del templo. Y cuando alguien le llama la atención como miembro de iglesia o líder, las personas que las han invitado se molestan con las personas que les están corrigiendo, porque la iglesia es para orar y buscar a Dios y buscar su palabra y aprender, no es para hacer negocio, y justamente en día de sábado, hermano. Amén, amén, hermanos. Muy Otra bien. cosita, hermano, otra Ajá, cosita, hermano. ya. De repente el comentario del hermano Gustavo me alegra porque eso es manifestar lo que sentimos. Yo también, cuando hago las preguntas
no, lo hago porque siento en mi corazón eso, ¿no? Entonces, hermanos, yo también por mucho tiempo pensé así, sacaba mis cuentas, cómo era hay corrupción o no, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces, pero hasta que estos tiempos, en estos últimos tiempos, no, unos 5 años será que realmente así como dijiste, ¿no? Si tú entras en comunión con el Señor Jesús, todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios son una delicia. Y con respecto al diezmo, yo también, ¿no? Digo, si lo que doy mi diezmo, como aunque sea poquito o mucho, depende cuánto ganamos, ¿no? Entonces, eso ya el Señor sabe cómo lo administran, cómo lo ve, ya cada cual rendirá su cuenta. Pero lo que a mí me respecta es hacerlo con dilicia, con amor, lo que el Señor me hizo, ¿no? Entonces, eso es de esa manera. El asunto es hacerse amigo de Jesús. Y haciéndonos amigos de Jesús, ya cualquier cosa ya no vamos a mirar más allá a lo que, ¿no? Y esa es la razón por la que vemos muchos problemas en nuestra organización, ¿no? Entonces, hermanos, entreguémonos a las manos de Jesús. Ya el Señor nos dará nuestra tranquilidad, nuestro más conocimiento y ya nos sentiremos tristeza o dolor por la cosa que hacen los demás. Muy bien, hermanos. Vamos a concluir entonces nuestra lección después sabática hoy día. Entonces, hermanos, los últimos comentarios dice así. Más tarde, hermanos, al final de esta asombrosa jornada, Jesús abandona pues la ciudad con sus discípulos, ¿no? Como que va y viene a Jerusalén, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente, hermanos, al ir nuevamente a la ciudad, como dice lo que hemos leído, ¿no? Marcos 11, 20 al 26, los discípulos, hermanos, se asombran al ver la higuera marchita de raíz. Jesús imparte una lección acerca de la oración y el perdón como parte de la explicación acerca de lo ocurrido. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Bueno, aquí, hermanos, ya creo que hemos hecho bastante comentario de, hermanos, de que los discípulos sorprendidos, en especial Pedro, ¿no? Que comenta y dice al Señor Jesús, mira, lo que maldijiste, Señor, pues se ha secado el árbol hasta de raíz. Entonces, haciendo alusión, pues, al pueblo de Israel y también a nosotros, hermanos, ¿no? Que lo que no da fruto es estéril, lo que está separado de Dios, al final de cuentas, pues se va a perder, ¿no? Se va a perder, pues, ¿no? Solamente con Jesús tenemos la vida eterna, hermanos, y Él solamente puede hacer que nosotros podamos obedecer también los mandamientos de Dios, ¿no? O sea, como hijos de Dios, pues, ¿no? Pero ya siendo, porque teniendo a Jesús tenemos vida eterna en esta vida. El que tiene a Jesús en su corazón tiene ya vida eterna, a no ser que lo deje y entonces pues pierde también la vida eterna, ¿no? Por eso siempre el Señor nos llama para estar siempre con Él, ¿no? Entonces, hermanos, finalmente aquí, hermanos, estos dos relatos, hermanos, pues constituyen, dice la cuarta historia, sándwich del Evangelio de Marcos. ¿Por qué dice es como esos dos panes, ¿no es cierto? O sea, se corta el pan y en el medio hay algo, ¿no es cierto? Sándwich, esa ilustración también que se ha puesto, hermanos. Esto humanamente no aquí se ha puesto para entender, ¿no? De que está hablando del árbol y en medio de eso del árbol que no había fruto, pues hizo una limpieza al templo del Señor Jesús y después al día siguiente ven que el árbol se había secado. Entonces se vuelve a tomar la historia del árbol. Para eso le llama sándwich, ¿no? En las historias de este tipo, hermanos, se emplea pues la ironía que se dramatiza mediante personajes paralelos que realizan acciones, ¿no? Opuestas o mediante personajes opuestos que realizan acciones paralelas. En esta historia, la higuera y el templo, hermanos, están en paralelo, pues, ¿no? Jesús maldice la higuera, pero purifica el templo, hermanos, dos acciones opuestas. Pero
La ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotarán ahora para matar a Jesús, y esa acción significará el fin de los servicios del templo y los cuales hallaron su cumplimiento de Jesús. Miren, hermanos, ahí la ironía, ¿dónde está, hermanos? La ironía está en que estos hermanos judíos, diremos, ¿no así? Los hermanos judíos, los sacerdotes, los escribas, fariseos, hermanos, ¿no? El pueblo de Dios de ese tiempo, pues, en vez de reconocer, reflexionar y reconocer, ¿no? Los errores que se está mostrando claramente, hermanos, en vez de que se arrepientan, entonces ellos, no, la ironía es de que más bien siguen renegando y se juntan ¿para qué? Para planificar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No vaya a ser que nos esté sucediendo a nosotros así. Ese espíritu ya no sería pues de Dios el que nos motivara a querer matar, ¿no? Lo que hicieron los judíos, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Esa es la ironía, ¿no? A veces las reflexiones que estudiamos acá en la lección cada mañana nos debería llevar, ¿no? A reflexionar y a hacer a que nuestra comunión con Dios sea más íntima, pues, ¿no? A orar y todo ello. Pero la ironía es de que lo contrario es uno se siente incómodo y entonces pues no reniega, ¿no? Y entonces empieza a planificar la muerte, en este caso, del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué cosas de tu vida necesitan ser limpiadas por Jesús? Nos está diciendo a nosotros. ¿Qué cosas necesitamos nosotros en nuestras vidas, ¿no? Que Dios limpie pues en nuestra vida, ¿no? ¿Qué ocurre o cómo ocurre esto? No sé, vamos a terminar más por el tiempo ya. De repente aquí, hermanos, yo diría el estilo de vida, de repente no está como hijo de Dios, entonces de repente nuestra comunión con Dios está fallando ahí seguramente, hermanos. Bueno, entonces cada uno ya pensemos, hermanos, pedirle a Dios, Señor, tal vez este hábito está mal en mí, Señor, por favor, ayúdame. Pero el Señor nos da respuesta siempre para estar en comunión con Él y Él operará los milagros, hermanos, en nuestras vidas. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica, por favor, hermanita, nos puede despedir con la oración. El tiempo nos ganó. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre, mi Dios, por siempre. Señor, estamos agradecidos primeramente porque usted nos da la vida, la salud, que nos permite estar en su presencia, Señor, para buscarle y para aprender más de su palabra. Padre bendito, que podamos aprender de todo esto que hemos estudiado esta mañana, que podamos, mi Señor, dejar el orgullo a un lado, que podamos escudriñar en nuestros corazones, mi Señor Santo, aquello que nos está apartando de usted. Mi Señor, sabemos que alejado de usted nada podemos hacer, Señor. Le queremos suplicar que su Santo Espíritu nos acompañe, que nos ilumine, mi Señor Santo, que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo, porque a veces, mi Señor, pensamos que estamos haciendo bien y en realidad no es así. Padre bendito, le rogamos que en este día podamos andar en sus caminos y haciendo su voluntad, mi Señor. Líbrenos de todo mal, de toda tentación, Padre bendito. Y por sobre todo, como decimos siempre, que no sea solamente una palabra, mi Señor, o una oración que hacemos, sino que sea una realidad en nuestra vida, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre, Señor. Nos suplicamos sabiendo que no merecemos nada, en el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, hasta mañana.